Hola, mi nombre es Diego Alejandro Herrera y hoy vamos a realizar la práctica número 13 del curso de elementos finitos de la Universidad de Antioquia. En el día de hoy vamos a empezar con el análisis no lineal, donde vamos a simular una máquina plegadora. Lo que vamos a realizar es que este punzón va a bajar, estas dos bases se van a desplazar en esta base más grande y la placa se va a deformar formando una V. Entonces, como recordemos, es un análisis no lineal por la deformación que tiene esta placa. Entonces, vamos a irnos para el Workbench, ya lo había abierto previamente, y nos vamos a ir para el Engineering Date. Entonces, acá en el Engineering Date tenemos que escoger un material no lineal. Entonces vamos a trabajar con el material no lineal, el acero estructural no lineal. Entonces nos vamos aquí para la carpeta de materiales generales no lineales y escogemos el Structural Steel no lineal y le damos a agregar a la carpeta. Entonces ya si nos devolvemos vemos que tenemos los dos aceros y el programa por defecto nos saca las propiedades de plasticidad y nos cambia dependiendo si es lineal o no lineal y el material. Y aquí nos entrega la gráfica isotrópica del material. Entonces vamos a cerrar este y vamos a abrir la geometría. Vamos a abrir el New Design Modeler y vamos a esperar a que cargue. Listo, ya abierta nuestro Design Modeler. Vamos a irnos para File, vamos a importar una geometría externa y voy a buscar la máquina plegadora que es esta acá. Para asegurarme voy a buscarla acá, que es esta. Y la voy a generar en el plano XY y le voy a decir Add Frozen. Entonces la voy a dar generar y vemos que se nos genera la máquina plegadora, pero vemos que está en dos dimensiones. Entonces debemos darle un espesor. Entonces para eso nos vamos a Create, vamos a buscar la herramienta de Thin y vamos a seleccionar las caras, todas las caras de la pieza. Vamos a aplicar, vamos a manejar esto, ya no se puede cambiar, pero vamos a ponerle 0.02 metros para que quede en milímetros y le vamos a dar generar y ahí se nos genera y le vamos a dar unidades, milímetros y vamos a ver que si sean 20 milímetros y vemos que ya tenemos el espesor de las piezas y tenemos 5 cuerpos separados. Entonces aparte de esto no hay nada más que hacer acá en geometría. Entonces cerramos el Design Modeler y abrimos el modelo. Entonces abrimos el modelo y esperamos a que nos abra. Listo, ya nos abrió nuestro modelo. Entonces vemos pues que tenemos las 5 piezas como lo dije anteriormente y nos vamos a ir para la geometría y vemos que vamos a seleccionar primero la placa. Vamos a seleccionar la placa que es esta acá y vemos que tenemos que es flexible y que está en acero estructural. Entonces la vamos a trabajar como acero estructural no lineal y vemos que el programa por defecto trabaja todas las piezas como flexibles. Entonces vamos a poner estas piezas que sean rígidas, ya que la única pieza que va a sufrir deformación es esta de acá. Entonces vamos a seleccionarlas todas menos la placa y le vamos a decir que sea un comportamiento rígido y listo. Entonces ya vemos que a cada una de las piezas le genera un plano de coordenadas, lo sitúa en la mitad y trabaja con respecto a ese plano cada una de las piezas. Entonces ya minimizamos la carpeta de geometría y nos vamos para las conexiones. El programa por defecto trae unas conexiones, entonces las borramos para que no se nos confunda y no genere problemas. Entonces los contactos van a ser de tipo
friccionar entre estas partes, entre este punzón y la placa, y entre estas dos y la placa. Entonces vamos a darle aquí en contact y vamos a buscar la opción de friccionar, y vamos a ver que ahí mismo se nos sale esta ventana y los body views. Entonces vamos a tener que acá vamos a tener la opción de contact y un target. El contact es la pieza que siempre se deforma y el target la pieza es rígida. Entonces vamos a seleccionar una pieza, el contact, vamos a seleccionar esta, y vemos que en los body view se nos selecciona toda, nos saca la pieza aparte. Entonces vamos a seleccionar la cara de arriba, le vamos a aplicar y le vamos a decir que el target sea esta parte de acá, le vamos a dar a aplicar. Entonces vamos a agregar otro contact también de friccionar y vamos a seleccionar una de estas. Vamos a poner que este sea el contact, vamos a ponerlo nos equivocamos, vamos a poner este como si fueran al revés, y si nos pasa esto, le podemos dar acá en el frictional y decirle flip, contact y target, se nos cambia automáticamente. Entonces ya tenemos el nuevo contact y vamos a hacer lo mismo con el otro rápidamente. Listo, ya tenemos todos los contactos. Entonces ahora lo que vamos a hacer es seleccionar los tres contactos y darle las propiedades, definirlo. Entonces vamos a definirlo, pues ya está de tipo friccional, y el coeficiente en sí siempre trabaja con un coeficiente estático, y vamos a trabajarlo de .22. Vamos a decirle que sea un comportamiento asimétrico, debido a que tenemos piezas rígidas y flexibles, y vamos a decirle que la formulación sea aumento lagrangiano de Lagrange, para que con un factor lambda suavice la simulación, y le vamos a decir aquí en el normal stiffness que sea por factor y que sea un factor de 0.1. Vamos a decirle que cree una región de pinball por radio y que sea de 1 milímetro. Entonces cuando le damos la opción de pinball, vemos aquí que se nos generan estos pinballs. Lo que hace es aumentar el área de contacto, y esto ayuda a la simulación. Entonces en este mecanismo estas dos piezas de acá se desplazan hacia los lados. Entonces para esto debemos definir este movimiento en estas dos piezas, y esto se realiza por medio de pares cinemáticos. Acá en la misma carpeta de contact tenemos la opción de body ground o body body. Body body es entre dos piezas y este es con la tierra, y como vemos acá tenemos contacto entre dos piezas. Le vamos a dar en body body y le vamos a decir que sea de tipo de revolución, revoluta, y igualmente se nos generan los body views. Voy a darle que la referencia va a ser esta parte de acá, que esta va a ser la fija, y la parte móvil va a ser esta parte de acá, y realizo lo mismo para el otro lado. Y le doy a aplicar. Bueno, entonces ya me voy para la malla, ya tenemos la revolución. Ahora lo que podemos mirar es con configure, ver si estas piezas sí se nos están moviendo como que lo deseamos. Entonces vemos pues que el movimiento es el correcto, y listo. Entonces ya nos vamos para la malla, le vamos a dar un mallado automático, un método automático. Vamos a seleccionar primero solo la pieza. Vamos a decir que acá en la malla le vamos a decir que la preferencia sean
en no lineal mecánica, ya que tenemos elementos no lineales, y le vamos a dar un método automático y vamos a mallar. Entonces vemos cómo nos queda la malla y que el programa automáticamente nos genera la malla en la placa y la malla en las regiones que están en contacto con la placa. Entonces lo que vamos a hacer es refinar más esta malla. Lo primero que vamos a hacer es darle un sizing a la placa y le vamos a decir que el tamaño del elemento sea 2 milímetros y un comportamiento hard y listo, y la vamos a dar cargar. Entonces vemos pues cómo nos queda la malla de la placa. Vemos que queda bien estructurada y es una malla muy buena, debido a que la placa pues no tiene una geometría complicada. Entonces ahora vamos a esconder la placa high body y vamos a irnos a darle a mallar las partes en contacto. Entonces vamos a darle un sizing de cara y vamos a seleccionar las partes que están en contacto con la placa, y son estas tres. Le vamos a dar a aplicar y le vamos a decir que el tamaño del elemento sea de 4 milímetros, igual un comportamiento hard, y le vamos a dar update y vemos cómo queda nuestra malla. Vemos que en el punzón queda muy bien definida la malla, pero acá en la zona de las partes móviles no está bien definida. Entonces vamos a realizar un page matching en estas dos partes que no están bien definidas. Le vamos a dar a aplicar y le vamos a dar generar. Y ahora vamos a ver cómo nos queda la malla y vemos pues como el mapeado ayuda y crea una muy buena malla, y ya tenemos toda nuestra malla bien. Entonces ahora vamos a volver a ver la pieza para ver la malla general. Entonces vemos pues como tenemos la malla, que la tenemos muy bien definida. Entonces ya podemos cerrar, minimizar esto y nos vamos para análisis settings. Entonces, como son grandes deformaciones, debemos realizar la fuerza por pasos, y entonces le vamos a dar un número de pasos de 10 y vamos a definir que cada paso sea de 0.1 segundos para una deformación total en un tiempo de 1 segundo. Entonces vamos a llenar esta tabla rápidamente. Listo, ya con la tabla llenada, lo que vamos a hacer es darle las especificaciones a todos los pasos. Vamos a pararnos en el primero y le vamos a decir seleccionar todos. Lo que vamos a decirle es que vamos a activar los weak springs y activar las largas deflexiones, y vamos a darle aquí en Autotime Setting, lo vamos a activar para cada paso subdividirlo. Entonces los substeps van a estar definidos por un número de pasos, donde el programa va a coger un valor inicial entre un valor máximo y mínimo y va a iterar hasta que la solución converja. Entonces vamos a empezar con el paso mínimo, que va a ser de 5, y el paso máximo, que será de 60, y el programa que empieza en 10. Entonces el programa va a empezar en el subpaso 10 y si no converge va a empezar a probar en esos pasos. Entonces nos vamos a ir para restar control, para si la solución no converge poder reiniciar la solución desde un punto y no tener que reiniciarla toda, ya que estas simulaciones son de mucho tiempo. Entonces vamos a decirle que de forma manual y que nos cargue todos los últimos todos los pasos y el último substep, y que pues que reinicie del último substep. Entonces ahora lo que vamos a hacer es agregar las restricciones. Vamos a ir para el estático estructural, vamos a irnos para el soporte y le vamos a dar un desplazamiento remoto.
lo primero que vamos a restringir es la zona de abajo, que vamos a definir como 0 todos los movimientos de la base. Y le vamos a dejar así. Entonces ahora vamos a darle otro desplazamiento remoto, pero a la cara del punzón. Le vamos a dar a aplicar y le vamos a decir que sea 0 en todas partes menos en Y. Entonces en Y le decimos que sea de manera tabular y que sea de menos 20 milímetros. Entonces aquí ponemos menos 20 milímetros y el programa automáticamente lo rampea, y el programa automáticamente crea otro paso de 0 en el 2, entonces le vamos a decir del row y queda rampeado en los 10 pasos. Entonces ya por ahora es lo que tenemos que hacer y vamos a darle solucionar. Le vamos a decir que nos muestre la deformación total y el esfuerzo equivalente a 2 mises. Y aquí le vamos a decir que nos muestre la fuerza convergente. Le vamos a dar solucionar y esperamos a que solucione. Entonces el programa automáticamente nos empieza a mostrar la fuerza aquí. Aquí ya enseguida la va a empezar a mostrar. Y lo que voy a hacer es pausar el video. Esperando a que la solución converja. Entre más cercanas están estas líneas, más posibilidades hay de que converja la solución. Entonces voy a pausar el video y voy a esperar que converja. Bueno, ya convergió la solución y la podemos ver aquí. La solución me divergió cuando iba como en la mitad y cuando yo iba a acabar. Entonces lo que me tocó hacer fue poner su step de 500 pasos, y en el mesh me tocó decirle que en el método fuera en el automático fuera de orden lineal para que fueran menos elementos. Entonces vemos pues que ya no solucionó y vemos cómo es el comportamiento, donde la deformación total máxima está en las esquinas debido a que este es donde la pieza más se estira, y la mínima está en esta zona de acá, en las partes cercanas a la deformación, y el esfuerzo máximo va a ser en la zona en donde se curva. Entonces vemos que aquí podemos ver las gráficas donde podemos observar y parar la simulación y analizar en un punto donde el programa nos da el esfuerzo máximo y mínimo en este punto. Entonces podemos trabajar así. Entonces vemos pues que acá tenemos el esfuerzo máximo, la deformación máxima, y esta es pues como la simulación esperada, y los resultados se asemejan a los de la práctica. Realizada por el profesor. Entonces ahora lo que vamos a hacer es agregar un paso más, que le vamos a dar es clic derecho y exportar a un archivo STL, donde le vamos a llamar la placa deformada. Y este archivo ya lo podemos abrir desde cualquier programa CAD, y lo voy a abrir en Inventor. Entonces aquí ya abrió en el Inventor, y podemos ver nuestra placa deformada y cómo quedaría. También si queremos exportar toda la solución, la podemos ver acá, y la podemos traer también si queremos como un archivo en ensamble, pero si queremos trabajar solo con la placa, aquí tenemos solo la placa. Entonces listo, muchas gracias. Esta fue la práctica número 13.